Podés abrir tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 8. Y les recuerdo que venía hablando el asunto de las finanzas y habíamos aprendido algunos principios acerca de cómo manejar el dinero y habíamos aprendido principios de que todo le pertenece al Señor. Y hoy nos tocaría empezar a hablar acerca de la ofrenda, cómo dar a Dios de la manera correcta, cómo dar a Dios de la manera correcta. Y cuando tenemos que dar, o mejor dicho, cuando hablamos de dar o de ofrendar, tenemos que hablar del dinero, claro que sí. Y hemos visto que el dinero es uno de los dioses más poderosos sobre la vida del hombre. Porque hemos dicho que nuestra naturaleza caída es avarienta, codicia, es insaciable, así es nuestra naturaleza. Y toda persona sobre este planeta Tierra, de alguna u otra manera, uno de sus dioses favoritos, que está allí en primer lugar, es acerca del Dios del dinero, ¿verdad? Y quiero que podamos empezar a hablar de este tema de la ofrenda. Y si hay un capítulo que nos enseñe bien acerca de la ofrenda, que tú lo puedes leer en tu casa si quieres, es el capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 de Corintios. Con estos dos capítulos, más que suficiente, acá tenemos realmente la doctrina de la ofrenda bíblica. Si tendríamos solamente estos dos capítulos, ya sería suficiente para poder entender acerca del dar y de cómo dar al Señor. Y en el capítulo 8, Pablo va a entrar en el tema de la ofrenda acerca de los hermanos de Corintios, ya su segunda carta. Y vas a ver de que ya comenzando desde el capítulo 8, el propósito de Pablo, ¿sí?, de poder escribir estos dos capítulos, era poder juntar una ofrenda, una colecta para hermanos que estaban en necesidad, y eran los creyentes que vivían en Jerusalén. Por ejemplo, esa referencia no la vamos a buscar por una cuestión de tiempo, la vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 16 y en el libro de Romanos capítulo 15. Ahí vas a ver de que Pablo quería ir a Jerusalén para poder llevar una ofrenda a los cristianos de allí que estaban padeciendo necesidad, escasez. Obviamente, no porque eran vagos ni nada de esas cosas, era por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y se ve que Corintio había comenzado a hacer una colecta para ofrendar, pero claro, en 1 Corintios vemos una iglesia problemática, que seguramente que por los problemas que había en la iglesia, la colecta se frenó. Y Pablo les va a animar. Uno de los propósitos de esta carta de 2 Corintios, su segunda carta, es animarles a ofrendar, a que practiquen la generosidad. Y él va a desarrollar la ofrenda, no va a dar principio, no va a dar instrucciones en cuanto a cómo usted y yo debemos dar al Señor. Y hoy nos tocaría el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 8. 8 versículos nos tocaría para comenzar. Todo el capítulo 8 y el capítulo 9 hablan acerca de la ofrenda. Muchas veces leemos el capítulo 9, versículo 7, ¿no? Cada uno dé como propuso en su corazón, pero si realmente queremos entender el asunto de la ofrenda, la doctrina, la enseñanza de la ofrenda, tenemos que comenzar en el capítulo 8. Y quiero que podamos ver y que podamos sacar principios en cuanto a las ofrendas.
Son 8 versículos, por lo tanto, podemos sacar un principio por versículo acerca de la ofrenda. Y Pablo va a hablar acerca de la ofrenda y va a dar principios acerca de la ofrenda, hablando de las iglesias de Macedonia. Y él va a tomar el ejemplo de las iglesias de Macedonia para enseñarnos a Corintios y a nosotros también acerca de la ofrenda. Así que vamos a comenzar a hacer lectura del versículo 1 al versículo 8. Dice así, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Así que vamos a comenzar a desarrollar lo que es la ofrenda. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Y el principio que vamos a aprender acá del versículo 1 es que la ofrenda es una gracia dada por Dios. Veníamos hablando de la gracia de Dios, ¿no? Anteriormente, en la salvación, para vivir la vida cristiana que nos capacita. Pero acá el versículo 1 dice, asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios, fíjate, que ha sido dada a las iglesias de ¿quién? De Macedonia. ¿Qué gracia? El dar, el ofrendar. Esa es la gracia que está hablando aquí. Ahora, esto no fue algo que se les ocurrió a las iglesias de Macedonia. Es más, quiero decirte que las iglesias de Macedonia no tuvieron la iniciativa de dar. El que tuvo el iniciador de la ofrenda es ¿quién? Dios. ¿Te das cuenta? No es algo que surgió en el corazón de las iglesias de Macedonia. Es la gracia de Dios, fíjese, la que inicia toda obra. Así como la gracia de Dios inició nuestra salvación, la gracia de Dios también inicia la generosidad, el hecho de dar. Es algo que Dios nos da. No es algo inherente a tu naturaleza y a la mía. Nosotros no, por naturaleza, no queremos dar. ¿Qué queremos? Recibir. Ahora, las iglesias de Macedonia, podemos decir que eran por lo menos 3 iglesias: la de Tesalónica, la de Filipos y la de Berea. Esas son las 3 iglesias que podemos identificar que están en Macedonia. Estas 3 iglesias, Dios les dio la gracia de ofrendar. Ahora, Pablo no está interesado en hablar del carácter de esa iglesia, cómo eran los cristianos de Filipos, cómo eran los cristianos de allí de Tesalónica, cómo eran los cristianos de Berea. Él no quiere compartirles el carácter de los cristianos. Pablo no tiene el interés de ponerlo a ellos como protagonista. No, lo que Pablo está poniendo de relieve es, nuevamente, ¿qué cosa? La gracia de Dios que le ha sido dada. Cuando usted da, es un recurso de la gracia de Dios que a usted le permite administrar su dinero
y practicar la generosidad, el dar o el ofrendar. ¿Sabes por qué? Porque Él es el dueño de todo. Y quiero decirle de que Dios no necesita mi dinero ni su dinero, porque Él es Dios. Pero Dios es su gracia. En su gracia nos hace participantes de su obra, de su reino, del ministerio y suplir así necesidades de otras personas. Es la gracia de Dios. Y esa es la manera en cómo Pablo está mostrando. Dios es el iniciador de toda obra. Esta gracia es una bendición de parte de Dios que les fue dada y ellos dieron. Dios pudo bendecir estas iglesias ¿para qué? Para que estas iglesias puedan ser de bendición. Es el mismo principio. Dios me bendice para que yo pueda ser de bendición. ¿Entendemos eso? La pregunta es cuando yo me quedo con esa bendición y no la doy. Y no doy. Cuando yo no doy, cuando yo no ofrendo, yo me estoy quedando con la bendición de Dios. Dios me bendijo, Dios me bendice. Automáticamente es para que yo sea de bendición. No es para otra cosa. Ahora, cuando yo me quedo con la bendición, ¿sabes lo que va a pasar? Mi corazón se puede terminar de corromper y caer en el pecado de la avaricia, en el pecado de la codicia, en el pecado del amor hacia el dinero. Se da cuenta que la generosidad, el dar, nos guarda de la codicia y del amor hacia el dinero. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con la bendición de Dios? Yo tengo que ser de bendición proporcionalmente a la bendición que yo recibo. Ese es el primer principio. La ofrenda es una gracia dada por Dios. Versículo 2, mire lo que dice. Que en grande prueba de tribulación, este versículo es increíble. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de que de su generosidad. El segundo principio, yo le puse la paradoja de la ofrenda. ¿Qué es una paradoja? Es una contradicción a lo lógico, podríamos decir. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Si vemos a iglesias que están pasando por tribulación y en profunda pobreza, ¿cuál es nuestro resultado? No, con estas iglesias no podemos contar, porque no tienen recursos. Pero acá hay una paradoja. Dice que la tribulación y su pobreza abundaron en generosidad. ¿Y cuál es el principio que aquí aprendemos? Abundante gozo en grande prueba de tribulación, abundante riqueza en profunda pobreza. Ahora dice que ellos tenían gozo. El gozo era real. Entendieron que estaban pasando por tribulación. Ahora, pero la tribulación y las pruebas que ellos estaban pasando eran parte del diseño de Dios. Por causa del Evangelio y de Cristo, ellos estaban pasando por tribulación. Era parte de la voluntad de Dios, era parte del diseño de Dios. ¿Por qué ellos estaban sufriendo? Porque estaban siendo fieles a la causa de Cristo. Ahora, esas circunstancias
no fue un impedimento para dar y para ofrendar. Es decir, la pobreza no propuso escasez de la ofrenda, sino abundancia de la ofrenda. ¿Te das cuenta? La paradoja de la ofrenda. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué han entendido estos creyentes? Que la crisis económica no determina la ofrenda. Porque Dios no depende de la economía de este mundo. Porque todo es de Él y todo le pertenece a Él. Y Él es soberano y Él está en control sobre las circunstancias y crisis económicas del mundo, de la nación y aún de nuestras vidas. La tribulación y la escasez no fue un impedimento para esta iglesia el poder ser parte del ministerio y del reino de Dios. ¿Por qué? Porque entendieron que Dios le estaba dando el privilegio en su gracia de poder ser parte, de poder dar. La paradoja. Ellos tuvieron gozo, tuvieron gratitud. ¿Por qué? Porque ellos confiaban de que la tribulación era parte de su testimonio en Cristo. Ellos tuvieron fe en el Dios que provee, por eso dieron. Ellos entendían los propósitos de Dios. Por eso ellos tenían gozo. Dice así, la abundancia de su gozo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. No eran creyentes que estaban mal con el Señor. Al contrario, eran fieles, estaban ahí al pie del cañón, sufriendo por causa de Cristo. Aún así, no fue un impedimento para poder dar. El problema de esta iglesia no era el dinero. Ellos no eran codiciosos. Ellos entendieron la gracia de Dios. Ahora, hermanos, cuando yo no doy, cuando yo no practico la ofrenda o la generosidad, de alguna manera estoy idolatrando el dinero. En pequeño grado o en segundo o tercer grado, chiquito o pequeño, de alguna manera, hermanos, si yo no doy, si yo no practico la generosidad, esta gracia de Dios, es porque hay idolatría hacia el dinero en mi corazón. El que no da es porque está idolatrando el dinero. Es así. La paradoja de la ofrenda. Versículo 3. Mire lo que dice. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza. La Biblia de las Américas lo traduce, en vez de fuerzas, habla de posibilidades. Y en vez de agrado, habla de voluntad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus posibilidades, dice la Biblia de las Américas, y aún más allá de sus posibilidades. Pero lo hicieron con agrado. ¿Cuál es el principio acá? La ofrenda no tiene límites. No tiene límites. Cuando yo entiendo el capítulo 8 y capítulo 9 de 2 de Corintios, voy a poder solucionar el problema si el diezmo está vigente o no. O si hay que practicar el diezmo, o si está bien practicar el diezmo, o si está bien agarrar textos, como un Malaquías, por ejemplo, para hacer un dogma, una regla de que si tú no das el diezmo, Dios te va a castigar con la pobreza. Porque eso es lo que están enseñando hoy. Que si tú nos das el diezmo, no eres salvo. Si tú no das el diezmo, Dios te va a maldecir. Y van exigiendo a la iglesia obligatoriamente a dar un porcentaje específicamente.
Y hermano, yo cuando veo el tema del diezmo, no hay porcentaje específico, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? La ofrenda no tiene... Ellos dieron voluntariamente, fíjese, lo dieron con agrado, no por una presión. Lo dieron voluntariamente, es decir, no esperaban nada a cambio. Y hoy se están enseñando a hacer pactos con Dios. Yo hago un pacto con Dios, doy tanto para recibir esto tanto. Y van haciendo pactos con Dios. La motivación es dar esto para poder recibir esto. Y acá vemos el corazón de estos cristianos que ellos dieron con agrado, es decir, voluntariamente. Nadie les exigió, nadie los presionó, voluntariamente estaban entendiendo la gracia de Dios sobre su vida y querían ser de bendición a otros creyentes, a los santos que estaban padeciendo necesidad y dieron más allá de sus posibilidades. Eso es la ofrenda. Ahí no hay 10%. Ahí no hay un porcentaje específico. Ahora, ¿qué se requiere dar más allá de nuestras fuerzas, de nuestras posibilidades? Bueno, es ver la vida como Dios la ve. La pregunta es, ¿qué valoro más? De acuerdo a lo que yo valore, de esa manera yo voy a estar dando, más allá de mis posibilidades. Si yo valoro más el mundo, bueno, voy a dar menos para el Señor. Y como valoro más el mundo, voy a destinar las finanzas al mundo. Ahora, si yo realmente valoro la gloria venidera, yo voy a dar conforme a esa gloria venidera. ¿Te das cuenta? Depende de cómo yo estoy viendo esta vida, este mundo. ¿Cómo yo puedo saber que estoy valorando más? ¿Estoy valorando más el mundo o el reino de Dios? Bueno, yo tengo que ver mis gastos, en cómo estoy administrando mi dinero. La mayoría de las personas, yo anoté esto, dan a este mundo lo que jamás darían para el reino de los cielos. Destinamos todas nuestras finanzas a este mundo y nada al reino de los cielos. Ahí se está viendo qué es lo que realmente estoy valorando. La mayoría muere con más tesoros en este mundo que con tesoros del otro lado de la gloria. La mayoría hablan más de este mundo que del mundo venidero. Tenemos ojos terrenales más que ojos celestiales y espirituales. La pregunta es, ¿qué estoy valorando más? En mis finanzas se va a ver qué es lo que estoy valorando más. Esta iglesia se ve claramente, llanamente, no hace falta indagar mucho, ¿se da cuenta? Ellos fueron generosos en la pobreza, en la escasez, porque entendieron la gracia de Dios. Número 4, versículo 4. ¿Qué dice? Mire, esto es increíble. Pidiéndonos, las iglesias de Macedonia, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos, ¿qué cosa? El privilegio. Fíjese, de participar en este servicio. ¿Para quién? Para los santos. ¿Cuál es el principio ahí? La ofrenda es un privilegio. ¿Lo dicen? No hace falta indagar mucho. Ellos mismos le pidieron a Pablo, mira Pablo, nosotros queremos ser parte de este privilegio de dar, de ministrar, de servir ¿a quiénes? A los santos. ¿Qué santos? Según Pablo en 1 Corintios y en Romanos, los santos de Jerusalén, que estaban pasando por necesidad. Para esta iglesia la ofrenda, el dinero, no era una carga, no era una presión. Ellos no se limitaron, le rogaron a Pablo que ellos querían ser parte. La escasez nunca es una justificación para no dar. Pablo quedó sorprendido.
Y si ellos dieron más de su fuerza, ¿sabe qué? No dieron los que les sobraban. Yo te animo a que tú administres tu dinero y que cuando lo pienses administrar al dinero que recibes, te animo, te desafío a que antes de apartar para todas tus responsabilidades, apartes para el Señor. Eso es las primicias, podríamos decir, de tu entrada. Señor, esto es para ti, primero de todo. Ahora sí, mis responsabilidades y mis compromisos. Es un privilegio. Es un privilegio. Sigamos. Versículo 5. Y dice Pablo, y no como lo esperábamos, sino que asimismo, fíjate, se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. ¿Cuál es el principio ahí? La ofrenda es un acto de adoración. La evidencia de mi adoración hacia Dios, la evidencia visible de mi consagración hacia Dios, es la ofrenda a Dios. ¿Te das cuenta? Ellos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. La ofrenda es un acto de adoración a Dios y es para sostener el ministerio o suplir diferentes necesidades de hermanos o de la obra y del reino de Dios sobre este mundo. Cuando tú das, yo doy, estoy adorando a Dios, estoy dando gloria a Dios, estoy honrando a Dios. ¿Ves? La adoración no es un instrumento musical solamente, la adoración no es saberme todas las canciones del cancionero, eso no es solamente adoración. La adoración es dar. Y ellos estaban tan entregados al Señor, tan consagrados al Señor y a la causa del Señor y a la causa de Cristo, que se vio evidenciada. Nosotros queremos ser parte, Pablo. Es un privilegio, Pablo. Te rogamos, Pablo, te suplicamos, queremos ser parte. Porque eran personas que estaban consagradas a Dios. La ofrenda es un acto de adoración. Versículo 6. Otro principio. De manera que exhortamos a Tito para que tal, versículos 6 y 7, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Cuál es la obra de gracia? La ofrenda. ¿Sí? Se ve que algo estorbó la ofrenda en Corinto. Tenían que terminarlas ellos, que como les había dicho, tal vez eran los problemas que había en la iglesia, como Pablo lo dice en 1 de Corintios. Por tanto, fíjese, como en todo abundáis, fíjatelo, la iglesia de Corintio, como en todo abundáis, la iglesia de Corintio abundaba en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Abundad también en esta gracia. ¿Qué gracia? La ofrenda, ¿no? Venimos hablando de eso, ahí es la ofrenda. ¿Cuál es el principio? La ofrenda es la respuesta de las gracias recibidas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Miren sus vidas, miren su iglesia. Ustedes abundan en todo. Cuando tú ves 1 de Corintios, vas a ver una iglesia que abundaba en todo. En fe, en ciencia, en palabra, en conocimiento, en sabiduría, en dones, en doctrina. En todo abundaban ellos. Era una iglesia que no le faltaba nada. Tenía muchos problemas que resolver, sí. Pero había sido bendecida con dones espirituales como ninguna otra iglesia. Ahora Pablo le dice así: de la manera en que recibiste y por gracia, de esa manera tienes que dar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Recibo por gracia, doy por gracia.
Automáticamente, hermanos, cuando yo recibo cuando Dios me da es para que yo dé, no es para que me lo quede. Porque Dios quiere cuidarnos de la avaricia y de la codicia y del amor del dinero. Y que confiemos en el Dios proveedor, en sus propósitos y que Él está en control de la situación económica. La ofrenda es la respuesta a la gracia recibida. Y por último, versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, fíjate, también la sinceridad del amor vuestro. La ofrenda es motivada por el amor. La ofrenda es motivada por el amor. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, alma, corazón, espíritu. ¿Verdad? Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, cuando yo no doy, estoy quebrantando el primer mandamiento y el segundo mandamiento. ¿Se da cuenta? Si no estoy dando, es la evidencia de que realmente no amo a Dios. Por más que de que mis palabras digan que amo a Dios, no estoy amando a Dios, sino doy. Estoy quebrantando el primer y segundo mandamiento. No amo a Dios, no estoy amando al prójimo. No amo a Dios, no amo al prójimo, no amo la obra de Dios. No amo a Dios, no amo al prójimo, no amo la obra de Dios, no amo el ministerio de Dios, no amo el reino de Dios. Cuando la ofrenda es motivada por el amor, es sin medida la ofrenda. Y sin recibir nada a cambio. Doy porque es la gracia que Dios me da. Es un privilegio. Porque quiero adorar a Dios. Porque amo a Dios. Hermanos, no necesitamos ser manipulados. Como hoy se está haciendo en iglesias, manipulando a las personas, haciendo énfasis en el dinero, en las finanzas, de que si nos das, te pasa esto, y que si estás viviendo aquello es porque no estás dando, y porque mirás cómo estás es porque no estás dando el diezmo. Da el diezmo, hace un pacto con Dios, pacta con Dios tanta cantidad y después vas a recibir cierta cantidad. Y van motivando a las personas a tener una motivación egoísta. Doy para recibir. Esa no es la manera de dar bíblicamente. Cuando yo doy es para recibir nada a cambio. Esa es la verdadera ofrenda. Hacemos un repaso, porque son 8. Dijimos, versículo 1, la ofrenda es una gracia dada por Dios. Versículo 2, la paradoja de la ofrenda. Vimos, ellos en profunda pobreza fueron generosos. Número 3, la ofrenda no tiene límites. La pregunta es allí, ¿qué es lo que estoy valorando más? Número 4, la ofrenda es un privilegio. Número 5, la ofrenda es un acto de adoración a Dios. Ellos se dieron a sí mismos primeramente al Señor y luego a nosotros. Número 6, la ofrenda es la respuesta a la gracia recibida. Recibo por gracia, doy por gracia. Y por último, la ofrenda tiene que ser motivada por el
Amor. Por el amor. Si la motivación no es el amor a Dios y al prójimo, esa ofrenda, hermanos, por más grande que sea, en el tribunal de Cristo no va a servir, porque no fue movida con el amor. ¿Qué amor? El amor de Dios. Es ese amor que da sin razón alguna. Es ese amor que da sin que la otra persona lo merezca. Ese es el amor de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona llena del Espíritu Santo va a expresar el fruto del Espíritu Santo amando y con gozo. Y cuando se trate de su finanza, lo va a hacer por amor y con una actitud de gozo, porque está lleno del Espíritu Santo, está siendo controlado por el Espíritu Santo y se ve en su vida el fruto del Espíritu Santo en el manejo de su dinero, de sus finanzas. Qué ejemplo de generosidad estas iglesias de Macedonia. ¿Qué te parece si oramos ya para terminar?